Los animales asquerosos como tú deberían estar en jaulas, no en los tribunales. Esas palabras perseguirían al oficial Martínez durante el resto de su vida. La jueza Kesha Williams se acercó al juzgado vestida de civil con un maletín que contenía los expedientes del caso de ese día. Otra rata del gueto intentando colarse. Martínez le bloqueó el paso, mirándola con puro desprecio. Su mano abierta le golpeó la cara con tanta fuerza que su cabeza se ladeó. El costoso maletín se le escapó de las manos y los documentos legales se esparcieron como confeti por las escaleras del juzgado. Martínez la agarró por el cuello y la empujó contra la pared de piedra. Los animales asquerosos como tú deberían estar en jaulas, no en los pasillos. Le retorció los brazos a la espalda y le colocó unas esposas metálicas que le marcaban las muñecas. Otros agentes se reunieron a su alrededor, riendo y grabando con sus teléfonos. A Kesha le latía la mandíbula, pero sus ojos permanecieron fijos en la placa de bronce con el nombre sobre la entrada del juzgado. El honorable juez Kay Williams presidiendo, a 6 metros de su propia sala, siendo brutalizado por el mismo sistema al que ella servía. ¿Alguna vez has visto un karma instantáneo tan brutal? Dentro del juzgado, Martínez se enderezó el uniforme y carraspeó. Había hecho esto muchas veces antes. Darle la vuelta a la historia, controlar el relato, convertirse en el héroe. El sistema siempre creía más a los policías que a los delincuentes, especialmente cuando esos delincuentes se parecían a ella. Su señoría, comenzó Martínez, con voz firme y ensayada. Estaba llevando a cabo los protocolos de seguridad rutinarios cuando me encontré con un individuo sospechoso que intentaba violar la seguridad del juzgado. Señaló a Kesha, que ahora estaba sentada esposada en la mesa de los acusados, con un moratón morado en la mejilla izquierda. La acusada actuaba de forma errática, se negaba a identificarse y se ponía cada vez más nerviosa cuando se le pedía que cumpliera con los procedimientos de seguridad habituales. El juez temporal, el juez Harrison, un hombre pálido y delgado de unos 60 años, asintió con aprobación. ¿Y qué observó exactamente, agente Martínez? Bueno, señor, iba vestida de forma inapropiada para un juicio y llevaba lo que parecían ser documentos legales robados. Los ojos de Martínez brillaron mientras se entusiasmaba con su invención. Cuando me acerqué para investigar, se volvió verbalmente agresiva, utilizando palabrotas y profiriendo amenazas. Desde la galería, otros 2 agentes, Rodríguez y Thompson, intercambiaron miradas cómplices. Habían oído a Martínez contar historias similares docenas de veces, caras diferentes, mismo guión. Ella seguía gritando que era alguien importante, continuó Martínez, con voz llena de desdén. Esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para eludir su responsabilidad. He visto este guión antes, su señoría. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Intentó huir o resistirse al arresto? Por supuesto, la acusada se volvió físicamente agresiva cuando intenté ponerla bajo custodia protectora. Me vi obligado a utilizar la fuerza mínima necesaria para garantizar la seguridad pública. La mano de Martínez temblaba casi imperceptiblemente mientras hablaba, la única fisura en su pulida actuación. Los dedos de la taquígrafa del tribunal volaban sobre su máquina, capturando cada mentira para la posteridad. En la última fila, una joven asistente legal frunció el ceño, algo le rondaba la memoria. Oficial Rodríguez, llamó la fiscal. ¿Puede corroborar el testimonio del oficial Martínez? Rodríguez se puso de pie, con su uniforme perfectamente planchado. Sí, señora. Fui testigo de todo el incidente. La acusada estaba claramente intentando eludir los protocolos de seguridad. El agente Martínez manejó la situación con notable profesionalidad. ¿Y la supuesta agresión?, preguntó el juez Harrison. Martínez apretó la mandíbula. Su señoría, solo utilicé la fuerza necesaria para reducir a una persona agresiva que amenazaba la seguridad del juzgado. Las lesiones de la acusada, si las hubo, fueron consecuencia de su propia resistencia a las órdenes legales. Sacó su teléfono y deslizó el dedo hasta un video que, convenientemente, comenzaba en medio del enfrentamiento. Tengo aquí imágenes parciales, aunque por desgracia,
Mi cámara corporal no funcionó esta mañana. La mentira salió de su boca como la miel. Qué conveniente, murmuró Kesha, hablando por primera vez. Lo siento, dijo el juez Harrison levantando una ceja. Nada, señoría, respondió ella con calma, aunque sus ojos ardían con una furia controlada. Martínez continuó con su actuación. Lo que estamos viendo aquí es un caso clásico de alguien que se hace la víctima después de ser sorprendido infringiendo la ley. Ella estaba invadiendo propiedad del gobierno, llevaba documentos sospechosos y cuando se le confrontó por su comportamiento delictivo, inmediatamente alegó discriminación. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada Sandra Walsh, asintió con simpatía. Oficial Martínez, en sus 15 años de servicio, ¿se ha encontrado con situaciones similares? Por desgracia, sí. Hay un patrón aquí. Ciertas personas creen que están por encima de la ley, que las normas no se aplican a ellas. Utilizan acusaciones de racismo para desviar la atención de su propio comportamiento delictivo. La voz de Martínez se elevó con justa indignación. Sinceramente, es insultante para las verdaderas víctimas de la discriminación. Varias personas en la galería, en su mayoría empleados blancos del juzgado, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Habían oído historias similares en las noticias, habían visto narrativas similares en las redes sociales. Les resultaba familiar, incluso cómodo. La acusada afirma que iba a trabajar. Martínez hizo comillas en el aire con tono burlón, pero no pudo proporcionar ninguna verificación de empleo, ninguna identificación, ni ninguna razón legítima para estar en una zona restringida del juzgado. Thompson, el tercer agente, dio un paso al frente. Si me permite añadir algo, señoría, la acusada llevaba consigo lo que parecían ser documentos legales confidenciales. Sospechamos que podría estar involucrada en algún tipo de robo de identidad o fraude. El juez Harrison parecía intrigado. ¿Un plan de fraude? Sí, señor. Martínez volvió a intervenir, intuyendo que había llegado el momento oportuno. Estos documentos tenían membretes judiciales, números de caso e información confidencial. Ningún ciudadano legítimo tendría acceso a materiales como estos. Creemos que podría haber estado planeando hacerse pasar por personal del tribunal. La ironía era tan densa que resultaba casi asfixiante. Pero Martínez siguió adelante, ajeno a la trampa que se estaba tendiendo a sí mismo. En mi opinión profesional, concluyó, este es simplemente otro caso de alguien que intenta burlar el sistema. Ella sabe que si puede convertir esto en un asunto racial, en una supuesta brutalidad policial, podrá distraer la atención de sus delitos reales. Es una manipulación calculada de la simpatía del público. Se volvió hacia Kesha, con los ojos fríos y despectivos. Esta gente cree que puede entrar sin más en cualquier edificio, cualquier sala de tribunal, cualquier espacio que elijan, y cuando se les detiene, gritan que es discriminación. Bueno, en mi tribunal no. Las palabras flotaban en el aire como una nube venenosa. Varios miembros del personal del tribunal se movieron incómodos, mientras que otros permanecieron impasibles. Su señoría, añadió el fiscal Walsh, el Estado recomienda que procedamos con los cargos de allanamiento, resistencia a la autoridad y agresión a un agente de policía. El intento de la acusada de presentar esto como una cuestión de derechos civiles es claramente una estrategia de defensa desesperada. Martínez se permitió una pequeña sonrisa. Todo iba exactamente según lo previsto. Otro caso, otra victoria, otro recordatorio de que el sistema funcionaba como debía. La gente sabía cuál era su lugar o lo aprendía por las malas. Además, continuó, envalentonado por el ambiente de apoyo, quiero destacar que mostré una notable moderación. El acusado estaba claramente inestable, posiblemente bajo la influencia de narcóticos. Un agente menos experimentado podría haber utilizado una fuerza mucho mayor. El juez Harrison asintió con gravedad. Se toma nota de su profesionalidad, agente Martínez. En la silla de la acusada, Kesha permanecía completamente inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo a pesar de las esposas. Su expresión seguía siendo tranquila, casi serena, pero cualquiera que la mirara de cerca habría notado la ligera curvatura de las comisuras de sus labios.
Estaba tomando nota mentalmente de cada mentira, cada invención, cada detalle que pronto destrozaría la carrera y la reputación de Martínez. El agente no tenía ni idea de que estaba testificando ante la persona que tenía el poder de destruirlo. ¿Hay algo más que quiera añadir, agente?, preguntó el juez Harrison. Martínez enderezó los hombros. Solo que incidentes como este nos recuerdan por qué necesitamos una aplicación estricta de la ley. Algunas personas solo entienden la autoridad cuando está respaldada por la fuerza. El acusado ha aprendido hoy que las acciones tienen consecuencias. No tenía ni idea de lo proféticas que resultarían ser esas palabras. El fiscal sonrió con confianza. El Estado da por concluido el caso contra este acusado, señoría. Las pruebas muestran claramente un patrón de comportamiento delictivo y resistencia a la autoridad legítima. Cuando Martínez bajó del estrado, miró a Kesha por última vez. Le guiñó un ojo, un gesto de dominio absoluto, de victoria total. Sería el último momento de triunfo en toda su carrera. El acusado puede ahora presentar su declaración, anunció el juez Harrison, con un tono que sugería que se trataba de una mera formalidad antes de dictar sentencia. Kesha Williams se levantó lentamente de su silla, con las esposas tintineando suavemente al moverse. A pesar del moratón morado en la mejilla y el estado desaliñado de su ropa, se comportaba con una dignidad inconfundible que hizo que varias personas en la sala se sintieran incómodas. Gracias, su señoría. Su voz era clara, controlada y transmitía una autoridad que parecía llenar toda la sala. Agradezco la oportunidad de abordar estas acusaciones. El juez Harrison parpadeó. Había algo inesperado en su tono, algo profesional, que no encajaba con la narrativa que le habían presentado. En primer lugar, quiero aclarar varias inexactitudes fácticas en el testimonio del agente Martínez. Los ojos de Kesha recorrieron metódicamente la sala, posándose en cada una de las personas que habían respaldado las mentiras de la gente. Según su declaración, yo estaba invadiendo propiedad del gobierno. Sin embargo, yo caminaba por una acera pública, acercándome a la entrada principal de este juzgado aproximadamente a las 8:47 de la mañana. Se giró ligeramente y se dirigió directamente al juez Harrison. Su señoría, estoy segura de que conoce la sentencia del Tribunal Supremo en el caso H. Davis Committee for Industrial Organization, que establece claramente que las aceras públicas adyacentes a los edificios gubernamentales son foros públicos tradicionales en los que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de estar presentes. Los dedos de los taquígrafos se detuvieron en mitad de la escritura. El fiscal frunció el ceño. No era el desvarío emocional que esperaban de alguien que se enfrentaba a graves acusaciones. Además, Kesha continuó. El agente Martínez testificó que llevaba documentos sospechosos y sugirió que estaba involucrada en un robo de identidad. Me gustaría examinar esa afirmación más detenidamente. Señaló la mesa de pruebas, donde se habían recogido sus papeles esparcidos. Esos documentos son, efectivamente, materiales legales auténticos. En concreto, incluyen expedientes de casos pendientes, memorandos judiciales y correspondencia administrativa. A todos ellos tengo acceso legítimo en mi capacidad profesional. ¿Capacidad profesional? El juez Harrison la interrumpió. ¿Y cuál es exactamente su profesión, señorita? Kesha hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. Williams, la doctora Williams. Y creo que en breve llegaremos a mi trayectoria profesional, su señoría. Martínez sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo no encajaba en esta imagen. Su señoría, si me permite continuar, dijo Kesha, con una voz que denotaba total comodidad en un tribunal. El agente Martínez también testificó que me volví verbalmente agresiva y utilicé lenguaje soez. Me gustaría abordar esa afirmación invocando mi derecho a permanecer en silencio, en virtud de la quinta enmienda, con respecto a cualquier declaración que pueda haber hecho durante el supuesto incidente. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Sin embargo, señalaré que cualquier declaración que hice fue en respuesta directa a una agresión física, sin provocación, advertencia o justificación legal. El joven asistente legal de la última fila se enderezó en su asiento.
Había algo en la voz de esta mujer, en sus gestos, que me resultaba familiar. Ahora, en cuanto a la afirmación de la gente de que su cámara corporal no funcionaba, continuó Kesha. Y ahora había acero en su voz. Su señoría, estoy segura de que conoce las normas federales sobre pruebas, en particular la norma 106, que permite la presentación de resúmenes de registros voluminosos. Tengo motivos para creer que existen pruebas audiovisuales completas del incidente de esta mañana y que se pondrán a disposición de este tribunal. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. ¿A qué tipo de pruebas se refiere? Su señoría, este juzgado cuenta con una amplia cobertura de cámaras de seguridad, incluidas cámaras de alta definición situadas a intervalos de 4,5 metros a lo largo del acceso principal. Además, el condado mantiene sistemas de copia de seguridad automáticos para todas las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, independientemente de los supuestos fallos del equipo. Martínez palideció. En su prisa por controlar el relato, se había olvidado de las cámaras de seguridad del juzgado. Me gustaría solicitar formalmente, continuó Kesha, que este tribunal emita una orden de conservación de todos los datos de vigilancia electrónica de esta mañana entre las 8:45 y las 9:05 AM, incluyendo, entre otros, las imágenes de seguridad del juzgado, los archivos de respaldo de las cámaras corporales y cualquier grabación de teléfonos móviles que puedan haber realizado los agentes presentes en el lugar. El fiscal Walsh se levantó bruscamente. Protesto, señoría. El acusado no puede simplemente presentar solicitudes de pruebas sin la representación legal adecuada. Kesha se volvió hacia el fiscal con una mirada que hizo que la mujer diera un paso atrás involuntariamente. Señoría, los acusados tienen el derecho constitucional de presentar pruebas en su propia defensa en virtud de la Sexta Enmienda. Además, Brady v. Maryland establece la obligación de la Fiscalía de conservar las pruebas potencialmente exculpatorias. El silencio en la sala era ensordecedor. No era así como solían desarrollarse estos casos. El juez Harrison carraspeó. Señorita Williams, parece estar inusualmente familiarizada con los procedimientos legales. ¿Tiene formación jurídica formal? Tengo cierta experiencia con el sistema judicial, señoría. La respuesta de Kesha fue cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaban con algo que parecía casi diversión. Caminó tanto como le permitían las esposas hasta la mesa de pruebas y señaló con un gesto sus pertenencias esparcidas. Su señoría, también me gustaría abordar la caracterización del oficial Martínez de mi presencia aquí como sospechosa o no autorizada. Señaló un documento específico entre los papeles. Este es mi calendario diario del tribunal, que muestra que estaba programado para presidir. Disculpe, tenía programado comparecer en este edificio por motivos legítimos a partir de las 9:00 AM de esta mañana. El alguacil, un hombre corpulento llamado Henderson, que había trabajado en este tribunal durante 12 años, de repente se quedó muy quieto. Miró a Kesha con creciente reconocimiento y horror. El oficial Martínez testificó que yo afirmé ser alguien importante, continuó Kesha. Me gustaría aclarar que nunca hice tal afirmación durante nuestro encuentro. Sin embargo, intenté mostrarle mi identificación, que él se negó a examinar antes de iniciar su agresión. Hizo una pausa y observó la sala del tribunal. Su señoría, a pesar de la violenta interferencia del agente Martínez, tengo en mi poder documentación que establecerá de manera concluyente tanto mi identidad como mi motivo legítimo para estar en este tribunal esta mañana. El juez Harrison comenzaba a mostrarse claramente incómodo. ¿Qué tipo de documentación? Kesha metió la mano con cuidado en el bolsillo de su chaqueta, moviéndose lentamente para no asustar a nadie. Mi pase de estacionamiento judicial emitido por la oficina administrativa de este tribunal. Mi tarjeta de acceso al edificio, programada con el código de entrada a mi despacho judicial y mi identificación oficial. El alguacil Henderson se levantó de repente, con el rostro pálido al reconocer a la mujer que había visto todos los días durante los últimos 3 años. Su señoría,
dijo Kesha en voz baja. Creo que ha habido un malentendido importante sobre a quién agredió exactamente el agente Martínez esta mañana. Levantó una cartera de cuero con sus credenciales y, incluso desde el otro lado de la sala, se veía claramente el sello judicial dorado. Quizás deberíamos hacer un receso para que se puedan verificar las identificaciones adecuadas, sugirió. Su voz tenía el tono inconfundible de alguien acostumbrado a dar órdenes en los tribunales, no a recibirlas. El juez Harrison miró fijamente la cartera con las credenciales, luego el rostro de Kesha y a continuación al alguacil, que asentía con severidad. El tribunal hará un receso de 15 minutos, dijo con voz ronca. Cuando cayó el mazo, Martínez sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Fuera cual fuera el juego que creía estar jugando, empezaba a darse cuenta de que tal vez no entendía las reglas en absoluto. Durante el receso de 15 minutos, el juzgado bullía de energía nerviosa. En una pequeña sala de espera adyacente a la sala del tribunal, Kesha se sentó tranquilamente mientras el alguacil Henderson rebuscaba entre sus llaves, con las manos temblorosas al darse cuenta de la realidad de la situación. «Juez Williams», susurró con voz cargada de horror. «Dios mío, juez Williams, lo siento mucho. No la reconocí con ropa de civil, y cuando la trajeron así...» «No pasa nada, Henderson», respondió Kesha en voz baja. «Usted no tenía nada que ver con esto, pero necesito que haga algo por mí. Lo que sea, su señoría. Lo que sea. Necesito que vaya a mi despacho en silencio y me traiga mi toga judicial, la negra con ribetes dorados». Y Henderson lo miró directamente a los ojos. «Trae también mi mazo, el que está grabado, el de mi ceremonia de juramento». Henderson asintió enérgicamente y salió apresuradamente, dejando a Kesha sola con sus pensamientos. Ella cerró los ojos y respiró hondo, centrándose en sí misma como había aprendido a hacer durante sus 23 años en el estrado. Esa mañana había sido la jueza Kesha Williams, jurista respetada, protectora de los derechos constitucionales, guardiana de la justicia. En el transcurso de 15 minutos, se había transformado en una víctima, una acusada, una mujer esposada que se enfrentaba a cargos falsos. Pero ahora era el momento de recuperar lo que era suyo. Su teléfono, confiscado durante el arresto, pero ahora devuelto, vibraba con llamadas perdidas y mensajes. Su secretaria, Janet Morrison, le había enviado mensajes de texto cada vez más frenéticos. «Jueza Williams, ¿dónde está? La audiencia de Peterson es en 30 minutos. Su señoría, los abogados están aquí preguntando por los retrasos. Jueza Williams, por favor, llámeme. Hay rumores de que ha pasado algo». Kesha respondió rápidamente. «Dile a los abogados de Peterson que cambiaremos la fecha. Ha surgido algo más importante. Despeja mi agenda de la tarde». Se desplazó por sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. La jueza principal, Margaret Carter, jefa administrativa de todo el distrito judicial. «Margaret, soy Kesha». «Kesha, gracias a Dios. Hemos oído que ha habido algún tipo de incidente. ¿Estás bien?» «He estado mejor. Margaret, necesito que hagas algo por mí y necesito que lo hagas sin hacer preguntas ahora mismo. Por supuesto, lo que necesites. Necesito que te pongas en contacto con la oficina de seguridad del juzgado y les digas que conserven y copien inmediatamente todas las imágenes de vigilancia de esta mañana entre las 8:45 y las 9:15 a.m. Todas las cámaras, todos los ángulos. Y Margaret, asegúrate de que haya varias copias almacenadas en diferentes lugares». Hubo una pausa. «Kesha, ¿qué pasó exactamente esta mañana?» «Un agente de policía llamado Martínez acaba de pasar una hora testificando bajo juramento sobre cómo redujo heroicamente a un peligroso criminal que había entrado ilegalmente en la propiedad del juzgado». La voz de Kesha era firme, pero tenía un tono que el juez Carter nunca había oído antes. «Y el peligroso criminal era yo, Margaret. De camino al trabajo, no solo me arrestó, me agredió delante de este juzgado, me llamó animal asqueroso y me dijo que mi lugar estaba en una jaula». El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. «Por Dios, Kesha, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Debo llamar al FBI?
¿A la oficina del fiscal general? Todavía no. Ahora mismo necesito que se aseguren esas grabaciones de vigilancia y que hagas algunas llamadas. Quiero que se revisen todos los casos en los que el agente Martínez ha testificado en los últimos 5 años. Todos y cada uno de ellos. Considéralo hecho. Pero Kesha, no puedes encargarte tú sola de este caso. Hay un conflicto de intereses. Y Margaret, en unos 10 minutos, voy a volver a entrar en esa sala del tribunal con mi toga judicial. El agente Martínez va a saber exactamente a quién ha agredido esta mañana. Y lo que es más importante, quién tiene el poder de garantizar que afronte las consecuencias de sus actos. Henderson regresó con una bolsa de ropa y una pequeña caja de madera. Su toga, su señoría, su toga y su mazo. Kesha se levantó y abrió la cremallera de la bolsa, dejando al descubierto la fluida toga judicial negra que había sido su armadura durante más de 2 décadas. Al ponérsela, sintió que comenzaba la transformación. La tela se posó sobre sus hombros como un manto de autoridad. Cada pliegue era un recordatorio del poder que ejercía, los juramentos que había hecho, la justicia que había jurado proteger. Abrió la caja de madera y sacó su mazo ceremonial, cuyo peso le resultaba familiar y reconfortante en la mano. En el mango había grabadas las palabras: «La justicia es ciega, pero lo ve todo». Henderson dijo, ajustándose la toga: «Cuando volvamos a la sala del tribunal, quiero que me anuncies como es debido». «Sí, señora jueza. ¿Cómo desea que la anuncie?» Kesha Williams se irguió en toda su estatura, con el porte de la jueza federal que había sido durante los últimos 23 años. «Preside la honorable jueza Kesha Williams». Se miró en el pequeño espejo de la pared. El moretón en su mejilla aún era visible, pero ahora tenía un propósito diferente. No era solo una prueba de la brutalidad de Martínez. Era un símbolo de lo mucho que había caído el sistema y de lo completo que estaba a punto de ser restaurado. Cuando se reanude la sesión, el agente Martínez aprenderá lo que realmente significa la justicia. Todos en pie. La voz de Henderson resonó en la sala con una autoridad que hizo que todos prestaran atención, pero lo que sucedió a continuación quedaría grabado en su memoria para siempre. Se abre la sesión. Preside la honorable jueza Kesha Williams. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. El agente Martínez, que estaba apoyado casualmente contra la mesa del fiscal, se quedó rígido. El juez Harrison, todavía sentado en lo que ahora se daba cuenta que no era su silla, palideció como la muerte. El fiscal se quedó con la boca abierta. Kesha Williams entró por la puerta de la sala del juez, vestida con su toga judicial, cuyos ribetes dorados reflejaban las luces del techo. Se movía con el paso mesurado de alguien que había recorrido ese camino miles de veces antes. En su mano derecha llevaba su mazo ceremonial. El silencio era absoluto. Ni una sola persona se atrevía a respirar. Tomó su lugar detrás del estrado, su estrado, y se sentó lentamente, deliberadamente. Sus ojos recorrieron la sala, fijándose en cada rostro sorprendido, cada boca abierta, cada persona que finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. «Oficial Martínez», dijo en voz baja, con toda la autoridad judicial que le confería su cargo. «Puede permanecer de pie». Martínez parecía a punto de vomitar. Su rostro había pasado de rojo a blanco y luego a verde en cuestión de 30 segundos. «Su señoría», tartamudeó el juez Harrison, levantándose de su silla. «No era mi intención decir...» «Juez Harrison», lo interrumpió Kesha con tono seco, pero no desagradable. «Gracias por gestionar mi sala durante mi inesperado retraso. Puede volver a su agenda. Yo me encargaré de este asunto a partir de ahora». Harrison prácticamente salió corriendo de la sala, con la toga ondeando detrás de él como si lo persiguieran los demonios. Kesha volvió a centrar su atención en Martínez, que ahora temblaba visiblemente. «Agente Martínez, hace aproximadamente 2 horas, usted testificó bajo juramento en esta sala. ¿Recuerda su testimonio?» Yo... Martínez no podía articular palabra. «Déjeme refrescarle la memoria», Kesha continuó. «Usted declaró, y cito textualmente, «Esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores,
Cualquier cosa para evitar rendir cuentas. ¿Recuerda haber dicho eso? Martínez asintió débilmente. También declaró que yo era otra activista privilegiada en busca de dinero y que ya había visto ese guión antes. ¿Es eso cierto? La sala estaba tan silenciosa que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Y quizás lo más memorable fue que la voz de Kesha se volvió más fría. Usted declaró que las personas como yo deben aprender que, y cito, las acciones tienen consecuencias. ¿Recuerda esa sabiduría en particular? A Martínez le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie. Kesha se agachó debajo de su banco y sacó una tableta. Oficial Martínez, me gustaría mostrarle algunas pruebas que acaban de llegar a mi conocimiento. Giró la pantalla de la tableta hacia la sala del tribunal. En ella se veía con total claridad las imágenes de la cámara de seguridad de las escaleras del juzgado, que mostraban todo el incidente de esa mañana desde múltiples ángulos. Se trata de las imágenes de la cámara de seguridad número 7 del juzgado, que tiene una vista sin obstáculos de la entrada principal. Su dedo tocó la pantalla y comenzó el video. La sala del tribunal observó con horror cómo se desarrollaban los acontecimientos en la pantalla. Allí estaba Kesha, caminando tranquilamente hacia el juzgado con su ropa de civil. Allí estaba Martínez bloqueándole el paso y luego otra rata del gueto intentando colarse. La voz de Martínez, clara como el agua, llenó la sala a través de los altavoces de la tableta. Varias personas jadearon audiblemente. El video continuó, mostrando con gran detalle la agresión sin provocación previa de Martínez. La bofetada que hizo girar la cabeza de Kesha hacia un lado, el brutal agarre por el cuello, las esposas. Pero lo más condenatorio aún estaba por llegar. Los animales asquerosos como tú deberían estar en jaulas, no en los tribunales. Las propias palabras de Martínez, pronunciadas con tanto rencor y odio, resonaron en la sala del tribunal. Varios miembros del jurado de otros casos que habían estado esperando en la galería se levantaron y salieron disgustados. Agente Martínez, dijo Kesha, deteniendo el video. ¿Ve alguna agresión verbal por parte de la acusada en estas imágenes? ¿Alguna blasfemia? ¿Alguna amenaza? Martínez permaneció en silencio. Su carrera se desmoronaba ante sus ojos. Ahora, continuó Kesha, examinemos su afirmación de que su cámara corporal funcionaba mal. Pasó a un nuevo archivo de vídeo. Estas son las imágenes de respaldo de su propia cámara corporal, que se suben automáticamente al sistema de almacenamiento en la nube del condado cada 60 segundos. Un sistema que, al parecer, usted olvidó que existía. El nuevo video comenzó a reproducirse y la voz de Martínez volvió a llenar la sala. Pero esta vez fue aún peor. Era la versión completa sin editar. Mira a esta insolente, creyendo que puede entrar así en mi juzgado. La voz de Martínez gruñó a través de los altavoces. Esta gente tiene que aprender cuál es su lugar. Es hora de darles otra lección. La fiscal Sandra Walsh recogía frenéticamente sus papeles, tratando de distanciarse de la catástrofe que se desarrollaba ante ella. Pero Kesha no había terminado. Agente Rodríguez, agente Thompson, llamó. Ambos testificaron bajo juramento que el agente Martínez manejó la situación con notable profesionalidad. ¿Les gustaría revisar esas declaraciones? Ambos agentes ya se dirigían hacia la salida. Y aquí, dijo Kesha, avanzando el vídeo para mostrar la agresión de Martínez desde la perspectiva de su propia cámara corporal, podemos ver el momento en que el agente Martínez cometió un delito grave de agresión contra un juez federal. Dejó que esas palabras flotaran en el aire durante un momento. Juez federal. Las rodillas de Martínez se doblaron. Se agarró a la mesa de la fiscal para no caerse. Pero esperen, dijo Kesha, con un tono de voz casi conversacional. Hay más, dijo mientras abría un nuevo archivo en su tableta. Este es el audio de la cámara corporal del agente Thompson, que aparentemente funcionaba perfectamente esta mañana. Una nueva voz llenó la sala del tribunal, la voz de Thompson hablando con Rodríguez mientras Martínez agredía a Kesha. El tipo se está pasando de la raya con esto. ¿Crees que realmente es alguien importante, como ella dice? La voz de Rodríguez respondió.
No, tío, mírala. Martínez sabe lo que hace. Probablemente sea otra reina de la asistencia social que intenta estafar al sistema. Más risas de los agentes mientras veían a su colega maltratar a una jueza federal. Los pocos espectadores que quedaban en la galería miraban a Martínez con repugnancia indisimulada. Agente Martínez, dijo Kesha, dejando su tableta sobre la mesa. Antes me ha preguntado si tenía alguna verificación de empleo. Pues sí que la tengo. Señaló el sello judicial colgado en la pared detrás de su estrado, luego su placa con su nombre y por último el óleo que la retrataba y que colgaba en el vestíbulo del juzgado. Llevo 23 años siendo la jueza presidenta de este juzgado, agente Martínez. Todos los casos en los que ha testificado, todas las órdenes judiciales que ha solicitado, todos los registros que ha llevado a cabo en esta jurisdicción han sido bajo mi autoridad. Martínez finalmente recuperó la voz, aunque apenas fue un susurro. Su señoría, yo no lo sabía. No lo sabía, repitió Kesha lentamente. No lo sabía porque no se molestó en mirar. Vio a una mujer negra e hizo suposiciones. Vio a alguien que creyó que no tenía poder y decidió abusar de ese poder. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero, agente Martínez, hay algo más que no sabía. La sala contuvo la respiración. Durante los últimos 6 meses he estado llevando a cabo una investigación sobre patrones de conducta indebida y prejuicios raciales en este departamento de policía, trabajando directamente con la División de Derechos Civiles del FBI. El rostro de Martínez se puso completamente pálido. El incidente de esta mañana no fue aleatorio, agente Martínez. Ha estado bajo investigación y nos acaba de proporcionar la prueba más perfecta que podríamos haber esperado. Levantó el mazo y lo sostuvo frente a ella. Agente Martínez, usted dijo que las acciones tienen consecuencias. Tenía razón en eso. El tribunal hará un receso mientras considero los cargos apropiados. El mazo cayó con un sonido como un trueno. Martínez se desplomó en una silla. Su carrera, su reputación y muy posiblemente su libertad pendían ahora de un hilo. Cuando se reanudó la sesión 20 minutos más tarde, el ambiente había cambiado por completo. La noticia se había extendido por todo el juzgado como la pólvora. Abogados, secretarios, alguaciles y taquígrafos judiciales se habían reunido en silencio en la galería, atraídos por los rumores sobre el revés judicial más espectacular en la historia del edificio. Martínez estaba sentado, encogido, en lo que ahora era claramente la silla del acusado. Su uniforme estaba arrugado y su rostro ceniciento. Su abogado, un nervioso defensor público llamado Michael Carter, que había sido convocado apresuradamente, no dejaba de lanzar miradas preocupadas a su cliente. La jueza Kesha Williams regresó a su estrado con la misma dignidad mesurada que había mostrado miles de veces antes, pero ahora todos los ojos de la sala la veían de forma diferente. No era una jueza cualquiera. Era la mujer que había sido brutalmente agredida por el hombre que ahora temblaba ante su estrado. Agente Martínez, comenzó, con una voz que transmitía todo el peso de 23 años de autoridad judicial. Antes de proceder con los graves cargos penales a los que se enfrenta, creo que este tribunal y todos los presentes merecen saber exactamente a quién agredió esta mañana. Se puso de pie y rodeó el estrado para dirigirse directamente a la abarrotada sala. Mi nombre es la jueza Kesha Williams. He sido la jueza presidenta de este tribunal durante 23 años. Fui nombrada para este cargo por el gobernador Richardson en 2001 y confirmada por el Senado estatal por unanimidad. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Me licencié magna cum laude en la Facultad de Derecho de Harvard, donde fui editora de la Harvard Law Review. Antes de mi nombramiento como jueza, trabajé durante 8 años como fiscal federal en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El abogado de Martínez tomaba notas frenéticamente, probablemente calculando cuántos años le esperaban a su cliente. Durante mi mandato como fiscal federal, me especialicé en casos relacionados con conducta indebida de la policía, violaciones de los derechos civiles y racismo institucional. Llevé a cabo con éxito 47 procesos contra agentes de las fuerzas del orden
que abusaron de su autoridad. Hizo una pausa para que asimilaran esa cifra. En mis 23 años en este tribunal, he presidido más de 15,000 casos. He condenado a cientos de acusados, desde ladrones de poca monta hasta asesinos. He visto todo tipo de comportamientos delictivos, todas las excusas, todas las justificaciones. La jueza Williams se acercó al lugar donde Martínez estaba sentado, encogido. Pero en todos mis años de servicio, agente Martínez, nunca, ni una sola vez, me he encontrado con un ejemplo tan perfecto de todo lo que está mal en la policía de Estados Unidos. La abarrotada sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Martínez. Verá, agente Martínez, cuando me llamó rata del gueto y animal asqueroso, cuando me dijo que mi lugar estaba en una jaula, cuando me empujó contra la pared de mi propio juzgado, no solo estaba agrediendo a una ciudadana cualquiera. Ella volvió a su puesto detrás del estrado. Estaba agrediendo a la persona que ha dedicado toda su carrera a garantizar que agentes como usted rindan cuentas por sus actos. La jueza Williams abrió un grueso expediente que había sido colocado en su estrado. Este expediente contiene registros detallados de todos los casos en los que ha testificado en los últimos 5 años. 43 casos, agente Martínez. 43 veces se ha presentado en mi sala y ha jurado decir la verdad. Hojeó varias páginas. 28 de esos casos involucraban a acusados que eran personas de color. En 26 de esos casos, usted fue el agente que los arrestó. Y en todos y cada uno de ellos, agente Martínez describió a los acusados utilizando un lenguaje muy similar al que ha utilizado conmigo esta mañana. El rostro de Martínez pasó de blanco a gris, actuando de forma errática, negándose a cumplir las órdenes, volviéndose agresivo y amenazando la seguridad de los agentes. Las mismas palabras, la misma narrativa, las mismas mentiras una y otra vez. La jueza Williams cerró el expediente con un chasquido seco. Pero hay algo que usted no sabía, agente Martínez. Durante los últimos 6 meses, he estado trabajando con la División de Derechos Civiles del FBI, la Fiscalía General del Estado y el Departamento de Justicia para investigar los patrones sistémicos de prejuicios raciales y conducta indebida en este departamento de policía. El defensor público dejó de escribir y se limitó a mirar a su cliente con algo parecido a la lástima. Su nombre, agente Martínez, aparece en una lista de vigilancia federal. Ha estado bajo vigilancia. Sus comunicaciones han sido monitoreadas. Sus patrones de detención han sido analizados. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y esta mañana, agente Martínez, nos ha proporcionado la prueba más perfecta, inequívoca e innegable de violación de los derechos civiles que cualquier fiscal podría desear. La jueza Williams levantó el mazo. Agredió a una jueza federal mientras ésta desempeñaba sus funciones oficiales. Lo hizo basándose explícitamente en motivos raciales, como demuestran sus propias declaraciones grabadas. A continuación, cometió perjurio al mentir bajo juramento sobre las circunstancias de esa agresión. El mazo quedó suspendido en el aire. Agente Martínez, esta mañana me preguntó si sabía cuál era mi lugar. Pues bien, déjeme decirle exactamente cuál es mi lugar. Su voz llenó la sala del tribunal con una autoridad tranquila. Mi lugar está en este estrado, en esta sala, garantizando que se haga justicia. Mi lugar es hacer que personas como usted rindan cuentas cuando abusan del poder que les hemos confiado. El mazo cayó una vez. Mi lugar, agente Martínez, es asegurarme de que lo que me hizo esta mañana sea el último acto de violencia racial que cometa como agente de policía. Martínez finalmente comprendió que no solo había agredido a una mujer cualquiera. Había agredido a la justicia misma, y la justicia estaba a punto de contraatacar. Agente Martínez, comenzó la jueza Williams, abriendo una gruesa carpeta de manila. Examinemos su distinguida carrera en las fuerzas del orden. ¿Le parece? El abogado de Martínez se inclinó para susurrarle algo urgente al oído a su cliente, pero Martínez parecía paralizado, incapaz de responder a nada de lo que sucedía a su alrededor. Según los registros de asuntos internos, ha sido objeto de 47 denuncias formales durante sus 15 años de carrera. 47 denuncias, agente Martínez.
Eso supone una media de más de 3 denuncias al año. Sacó un documento y lo mostró. Empecemos con la denuncia número 1, presentada en 2009. La señora Rosa Delgado, una abuela de 63 años, alegó que usted la llamó puta durante una parada de tráfico rutinaria y le golpeó la cara contra el capó de su coche cuando ella le pidió su número de placa. La abarrotada sala del tribunal se agitó inquietamente. La investigación de su departamento concluyó que las acusaciones de la señora Delgado eran infundadas. Es interesante, teniendo en cuenta que ahora tenemos pruebas en video de que usted utiliza un lenguaje y unas tácticas muy similares. El juez Williams pasó a otra página. Denuncia número 12, 2012. Jamal Washington, un estudiante de 17 años con excelentes calificaciones, alegó que usted colocó drogas en su mochila después de que él se negara a proporcionar información sobre su hermano mayor. Una vez más, su departamento consideró que la denuncia carecía de fundamento. La respiración de Martínez se hacía más dificultosa con cada revelación. Denuncia número 23, 2016. Dr. Michael Johnson. Sí, el Dr. Johnson, un destacado cardiólogo, alegó que usted lo arrestó fuera de su propia casa porque no creía que un hombre negro pudiera vivir en ese barrio. El Dr. Johnson pasó 6 horas en la cárcel antes de que su abogado pudiera conseguir su liberación. Ella miró directamente a Martínez. ¿Cuál fue la conclusión del departamento sobre esa denuncia, agente Martínez? No lo sé. La voz de Martínez era apenas audible. Sin fundamento, respondió el juez Williams por él. ¿Empieza a haber un patrón aquí? La jueza principal, Margaret Carter, había entrado silenciosamente en la sala y ahora estaba sentada en la primera fila, con expresión severa mientras tomaba notas. Pero esto es lo realmente interesante, agente Martínez. He cotejado su historial de denuncias con sus estadísticas de arrestos y han surgido algunos patrones fascinantes. La jueza Williams sacó un gran gráfico y lo colocó en un caballete donde todos pudieran verlo. A lo largo de sus 15 años de carrera, ha realizado 1,289 arrestos, de los cuales el 87% involucraba a personas de color. En contraste, la demografía de su zona de patrulla es 42% blanca, 31% hispana y 27% negra. Señaló diferentes secciones del gráfico con un puntero láser. Aún más interesante, sus informes de uso de la fuerza muestran que utilizó la fuerza física en el 63% de sus arrestos de personas de color, en comparación con solo el 12% de sus arrestos de sospechosos blancos. El abogado de Martínez escribía frenéticamente, probablemente preparando una defensa por demencia. Y aquí está, quizás la estadística más condenatoria de todas, continuó la jueza Williams. De sus 1,089 arrestos de personas de color, 432 casos fueron desestimados por falta de pruebas, conducta indebida de la Fiscalía o violaciones de los derechos constitucionales. Eso supone una tasa de desestimación de casi el 40%. Se volvió hacia Martínez. Agente Martínez, ¿sabe cómo llamamos cuando un agente de policía tiene una tasa de desestimación del 40% debido a violaciones constitucionales? Lo llamamos patrón de comportamiento delictivo. La sala del tribunal estaba en silencio sepulcral, salvo por el rasgueo de los bolígrafos de los periodistas sobre el papel. Pero espere, hay más, dijo la jueza Williams, ahora en un tono casi coloquial. También he revisado el impacto financiero de su carrera en los contribuyentes de este condado. Sacó otro documento. En los últimos 15 años, este condado ha pagado 2,3 millones de dólares en acuerdos y sentencias relacionadas con su conducta. 2,3 millones de dólares, agente Martínez. Eso es más que el presupuesto anual completo de algunos pueblos pequeños. Martínez finalmente encontró su voz, aunque le salió como un graznido. Su señoría, solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo?, le interrumpió la jueza Williams. Agente Martínez, permítame leerle el juramento que hizo cuando se convirtió en agente de policía. Sacó un documento oficial y leyó en voz alta. Juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado, mantener la verdadera fe y lealtad a las mismas,
y cumplir fiel e imparcialmente con los deberes de mi cargo según mi mejor capacidad. Que Dios me ayude. Dejó el documento sobre la mesa. Fiel e imparcialmente, agente Martínez. No de forma selectiva, no basándose en el color de la piel, no basándose en sus prejuicios personales. La jueza Williams volvió a dar una vuelta alrededor del estrado y se dirigió a toda la sala. Lo que estamos viendo aquí no es el comportamiento de un agente rebelde. Es el resultado inevitable de un sistema que protege a agentes como Martínez, que desestima una denuncia tras otra, que paga un acuerdo tras otro, todo ello mientras permite que continúen los abusos. Se volvió hacia Martínez. Pero ese sistema le ha fallado hoy. ¿No es así, agente Martínez? Porque hoy ha decidido agredir a alguien que tenía el poder de sacar todo a la luz. Martínez se cubrió la cara con las manos. Oficial Martínez ha pasado toda la mañana diciéndole a este tribunal que las personas como yo tenemos que aprender cuál es nuestro lugar. Bueno, creo que es hora de que usted aprenda cuál es el suyo. La jueza Williams volvió a su estrado y levantó el mazo. Su lugar, oficial Martínez, es en la silla del acusado, enfrentándose a todas las consecuencias de 15 años de comportamiento delictivo. El mazo cayó con firmeza, y ahí es exactamente donde va a quedarse. La jueza Williams se situó detrás de su estrado, con su toga judicial ondeando a su alrededor como una armadura forjada a partir de la propia justicia. La abarrotada sala contuvo el aliento mientras ella se preparaba para dictar lo que todos sabían que sería un veredicto histórico. Oficial Martínez comenzó, con una voz que transmitía el peso de siglos de jurisprudencia. Antes de dictar sentencia en este asunto, quiero dirigirme no solo a usted, sino a todos los presentes en esta sala y a todos los que se enteren de lo que ha ocurrido aquí hoy. Hizo un gesto hacia la galería repleta de abogados, personal judicial, periodistas y ciudadanos que habían oído rumores sobre el extraordinario proceso. Esta mañana comenzó con una simple pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien con una placa cree que está por encima de la ley? ¿Qué ocurre cuando años de poder sin control y protección sistémica crean una persona que cree que puede agredir a un juez federal y no sufrir ninguna consecuencia? Martínez se sentó encorvado en su silla, con su carrera y su vida desmoronándose a su alrededor en tiempo real. La respuesta, agente Martínez, está ante usted en este momento. La jueza Williams tomó su mazo, el mismo en el que se habían grabado las palabras «La justicia es ciega, pero lo ve todo» el día que prestó juramento. Durante 15 años, usted ha aterrorizado a esta comunidad. Durante 15 años, ha violado los derechos constitucionales de ciudadanos cuyo único delito era ser negros o morenos. Durante 15 años, ha burlado la placa que juró honrar. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada, mientras continuaba. Pero su mayor error, agente Martínez, no fue ningún acto de brutalidad en concreto. Su mayor error fue creer que el sistema siempre le protegería, sin importar hasta dónde llegara, sin importar cuántas vidas destruyera. Martínez finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y derrotado. Esta mañana, cuando me llamó animal asqueroso y me dijo que mi lugar estaba en una jaula, cuando me empujó contra la pared de mi propio juzgado, cuando me esposó y me paseó por estos pasillos como a un criminal, creía que estaba imponiendo su dominio sobre otra víctima indefensa. La jueza Williams se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro, lo que obligó a todos los presentes en la abarrotada sala a esforzarse por oír sus palabras. Pero yo nunca fui impotente, agente Martínez, y tampoco lo fueron ninguna de las personas a las que ha maltratado a lo largo de los años. La única diferencia es que hoy, por fin, la justicia ha tenido un testigo. Se enderezó hasta alcanzar toda su estatura. Agente Martínez, basándome en las pruebas presentadas en esta sala, pruebas que proceden de su propia boca, de sus propias acciones, de su propia cámara, le declaro culpable de agresión en primer grado. Un delito grave. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Le declaro culpable de agresión a un funcionario judicial, un delito federal que conlleva una pena mínima obligatoria de 5 años.
El abogado de Martínez cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. Le declaro culpable de privación de derechos civiles bajo el amparo de la ley, un delito federal punible con hasta 10 años de prisión. Con cada pronunciamiento, Martínez parecía encogerse más en su silla. Y le declaro culpable de perjurio en primer grado por su falso testimonio bajo juramento en esta misma sala. La jueza Williams hizo una pausa, dejando que el peso de esos cargos se asentara en la sala. Pero, agente Martínez, este caso nunca ha tenido que ver realmente con usted. Usted es simplemente un síntoma de una enfermedad mucho mayor que ha infectado nuestro sistema judicial durante demasiado tiempo. Se volvió para dirigirse a la abarrotada galería. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que los agentes de policía actúen con impunidad. Durante demasiado tiempo, hemos desestimado denuncias, ignorado pruebas y pagado indemnizaciones mientras permitíamos que continuaran los abusos. Durante demasiado tiempo, hemos dicho a las víctimas de la brutalidad policial que sus experiencias no importan, que su palabra no cuenta, que la justicia no es para ellas. Su voz se elevó con pasión. Pero eso se acaba hoy. Lo que ha ocurrido hoy en esta sala demuestra que nadie está por encima de la ley. Ni los agentes de policía, ni los fiscales, ni los jueces, ni los políticos. Nadie. Martínez se derrumbó de repente, con el cuerpo temblando por los sollozos que resonaban en la silenciosa sala. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. No lo sabía. Nunca fue mi intención». La jueza Williams lo miró con algo que podría haber sido lástima. «Agente Martínez, su disculpa llega con 15 años y 47 denuncias de retraso. Su remordimiento solo aparece ahora porque finalmente lo ha atrapado alguien con el poder de hacerle responsable». Levantó el mazo por encima de su cabeza. «Pero esto es lo que quiero que entienda. En sus últimos momentos como hombre libre, todas las personas a las que maltrató a lo largo de los años merecían la misma justicia que le estoy impartiendo hoy. Todas las abuelas a las que insultó, todos los adolescentes a los que les colocó drogas, todos los médicos a los que arrestó por vivir en el barrio equivocado. Todos ellos merecen verte rendir cuentas». El mazo flotaba en el aire. «Hoy no solo estoy haciendo justicia por mí misma. Estoy haciendo justicia por todas las personas cuyas denuncias fueron desestimadas por carecer de fundamento. Estoy haciendo justicia por todas las familias que tuvieron que ver cómo maltrataban a sus seres queridos mientras el sistema miraba para otro lado». Su voz llenó cada rincón de la sala del tribunal. «Agente Martínez, esta mañana me ha dicho que conozca mi lugar. Pues déjeme decirle cuál es mi lugar. Mi lugar es garantizar que matones como usted nunca más puedan esconderse detrás de una placa mientras destruyen vidas inocentes». El mazo cayó con un sonido como el estruendo de un trueno. «Agente Martínez, por la presente se le condena a la pena máxima permitida por la ley. Cumplirá 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional». Martínez se derrumbó por completo, con un llanto ahora incontrolable. Además, la jueza Williams continuó. «Ordeno una investigación federal de todos los casos en los que ha intervenido, todas las detenciones que ha realizado y todas las denuncias que se han presentado contra usted. Las víctimas a las que ha silenciado durante 15 años finalmente tendrán su día en los tribunales». Dejó el mazo y miró a la abarrotada sala del tribunal. «Que esto sirva de mensaje a todos los agentes de policía, a todos los fiscales, a todos los funcionarios que piensan que pueden abusar de su poder sin consecuencias. La justicia puede ser ciega, pero lo ve todo y, al final, llega para todos». La sala estalló en un aplauso que duró 5 minutos. Por fin se había hecho justicia. 6 meses después, las repercusiones de aquella mañana histórica seguían transformando todo el sistema judicial. El agente Martínez cumplía su condena de 25 años en una prisión federal, donde sus compañeros reclusos se habían enterado de sus delitos a través de las noticias. Su placa, su pensión, su libertad, todo había desaparecido. El hombre que una vez aterrorizó a toda una comunidad ahora pasaba sus días bajo custodia protectora,
comprendiendo por fin lo que se sentía al ser impotente. Pero la caída de Martínez fue solo el comienzo. La investigación federal ordenada por el juez Williams descubrió una red de corrupción que llegaba hasta lo más profundo de la estructura de mando del Departamento de Policía. 12 agentes fueron despedidos. 4 supervisores fueron acusados penalmente. Todo el departamento quedó bajo supervisión federal. La jueza principal, Margaret Carter, estableció nuevos protocolos que exigían la revisión federal automática de cualquier caso que implicara acusaciones de conducta indebida de la policía contra personal judicial. Las cámaras corporales pasaron a ser obligatorias para todos los agentes, con sistemas de respaldo que nunca podían fallar. Y lo más importante, se reabrieron los 432 casos que Martínez había contaminado. Docenas de acusados condenados injustamente fueron puestos en libertad. A otros cientos se les retiraron los cargos o se les redujeron las condenas. El condado pagó $8,7 millones adicionales en concepto de indemnización a las víctimas de Martínez, dinero que procedía directamente del presupuesto del Departamento de Policía. La propia jueza Williams se convirtió en un símbolo nacional de integridad y valentía judicial. Fue invitada a dar charlas en facultades de derecho de todo el país, donde compartió la historia de cómo un momento de violencia reveló décadas de abusos sistemáticos. Su mensaje era siempre el mismo. La justicia retrasada es justicia denegada, pero la justicia impartida es justicia para todos. El juzgado donde ocurrió todo pasó a llamarse Juzgado Federal Juez Williams en su honor. Una placa de bronce cerca de la entrada conmemora la mañana que lo cambió todo, con una sencilla inscripción. Aquí, la justicia finalmente encontró su voz, pero quizás el cambio más poderoso se produjo en la propia comunidad. Los ciudadanos que habían pasado años temiendo denunciar la mala conducta policial comenzaron a dar un paso al frente. Se crearon juntas de supervisión comunitaria. Los programas de formación policial se reformaron por completo y la jueza Williams diseñó personalmente los planes de estudio sobre derechos constitucionales y sesgos inconscientes. La joven asistente legal que había presenciado el proceso ese día, inspirada por el valor de la jueza Williams, decidió especializarse en derecho de los derechos civiles. Ahora trabaja para la ACLU, librando batallas similares en los tribunales de todo el país. Rodríguez y Thompson, los agentes que habían apoyado las mentiras de Martínez, fueron despedidos y se enfrentaron a cargos federales por conspiración y obstrucción a la justicia. Sus risas grabadas mientras veían cómo se maltrataba a un juez federal se convirtieron en pruebas en un caso de estudio que se enseña en las academias de policía de todo el país como ejemplo de corrupción institucional. El video de la jueza Williams dictando su veredicto se convirtió en el video judicial más visto en la historia de Internet, con más de 50 millones de visitas. Llegaron comentarios de todo el mundo de personas que habían sufrido injusticias similares, pero que nunca habían visto cómo se exigían responsabilidades de forma tan completa, tan pública y tan perfecta. Hoy el agente Martínez está en su celda, probablemente pensando en el momento en que decidió agredir a una mujer porque pensaba que era impotente. Creía saber cuál era su lugar en el mundo. Creía saber cuál era el de ella. Se equivocó en ambos casos, porque a veces la justicia no solo lleva una venda en los ojos. A veces la justicia lleva toga. A veces la justicia lleva un mazo. Y a veces, cuando llega el momento adecuado, la justicia contraataca. Nunca subestimes el poder de plantarle cara a los matones. Comparte esta historia si crees que todo el mundo merece justicia, independientemente de quién sea o cómo sea. Dale al botón me gusta si quieres ver más historias de valentía que triunfa sobre la corrupción y suscríbete, porque historias como esta ocurren todos los días y todo el mundo merece verlas. Tu historia podría ser la siguiente. La verdad siempre sale a la luz.